bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro de saberes. En esta ocasión estaré conversando sobre el bullying, un tema bien interesante, bien de moda y que está determinado por las condiciones sociales que se presentan en una determinada comunidad. El bullying es una expresión inglesa que, traducida al castellano, lo podemos determinar como acoso escolar, hostigamiento escolar, matonaje escolar, matoneo escolar o maltrato escolar. Este maltrato escolar puede ser un maltrato psicológico, un maltrato verbal, un maltrato físico que se genera a través del tiempo en un ambiente escolar, es decir, entre compañeros de clases. Por supuesto, puede estar realizándose dentro del salón de clase, en las áreas del patio de la escuela o del liceo o incluso de la universidad. Además puede ser en las afueras, en las cercanías de la institución escolar. Algunos autores definen al acoso escolar como una tortura metódica y sistemática en la que el agresor sume a la víctima, a menudo con el silencio, la indiferencia o la complicidad de compañeros. Fíjense que este acoso escolar puede ser de manera individual o de manera grupal. Generalmente se inicia de manera individual y después hay como un contagio en esa agresión, en ese maltrato que se genera al compañero de clase, bien sea del mismo salón o de otros salones, y se van agrupando para fortalecer esa agresión que se da. Algunos autores como Piñuel y Zavala y Oñate generan algunos tipos de agresión escolar, es decir, de bullying. Tenemos el bloqueo social, el hostigamiento, la manipulación, las coacciones, la exclusión social, la intimidación, las agresiones, las amenazas y un tipo bien específico de bullying como es el bullying homofóbico o gay bashing. Por supuesto, voy a compartir con ustedes cada uno de estos tipos de acoso escolar. Por supuesto, recuerden que les acabo de mencionar que puede ser psicológico, puede ser físico, puede ser verbal. Pero tomando en cuenta la expresión de los tipos de agresión escolar que nos presentan los autores antes mencionados, voy a compartir con ustedes los que ellos plantean. Por ejemplo, en el bloqueo social se da un aislamiento, una marginación específica del compañero de clase. Y a través de ese bloqueo social se quiere hacer ver a la víctima como un flojo, como una persona indigna, como una persona débil o como una persona indefensa, incluso estúpida, llorón. Es decir, en este bloqueo social se genera una estigmatización del sujeto, de la víctima, por su debilidad, por supuesto, que presenta ante el agresor que está generando dicho atropello, dicho acoso. Otro de los tipos tenemos el hostigamiento, es decir, hay un acoso psicológico donde se genera desprecio, odio, ridiculización, burla, menosprecio, se le generan motes, sobrenombres, se le da una crueldad a través de gestos, del desprecio y imitaciones burlescas con relación a esa víctima que se presenta como una persona débil, como un estudiante débil. Otro de los tipos de bullying está la amenaza a la integridad, que al igual que el hostigamiento, por supuesto, se generan amenazas contra la integridad física del estudiante o de la familia del mismo mediante expresiones que tienen que ver con la extorsión. Otros tipos que presentan los autores antes mencionados tienen que ver con la manipulación social, por supuesto. Ahí se quiere distorsionar la imagen social del estudiante y envenenar de alguna forma a los otros compañeros de clase para hacer ver una imagen negativa de la persona que está siendo agredida, que está siendo victimizada. Por supuesto, hay un error básico de atribución a la persona que se presenta como víctima.
Otro tipo de bullying, de agresión escolar, es a través de la coacción. Es decir, se realizan acciones se hace que la víctima genere acciones en contra de su voluntad. Se le hacen vejaciones, abusos o conductas sexuales no deseadas que debe silenciar por miedo a las represalias hacia los demás. Otro, por supuesto, que tiene que ver, y es bien interesante en estos momentos, este tipo de bullying es la exclusión social. Fíjense que este tipo de bullying se presenta como que tú no estás aquí, tú no perteneces a este grupo, tú no eres de los nuestros. Y por supuesto se impide la participación en los diferentes juegos, en las diferentes actividades que se generan dentro del ambiente escolar, y se aparta de alguna manera a ese estudiante que, mostrándose como débil, por supuesto, acepta, entre comillas, esa exclusión social. Otra manera de expresar el bullying es a través de la intimidación, es decir, se amilana, se amedrenta, se apoca emocionalmente al estudiante que es victimizado. Por supuesto, se induce el miedo, la intimidación, se amenaza, se hostiga físicamente y por supuesto hay un acoso a la salida del centro escolar, de la escuela, de la universidad, del liceo. Hay otros tipos de acoso escolar, recuerden, en lo psicológico, en lo físico y en lo verbal. Todos estos tipos de acoso escolar, de bullying, además de los mencionados por estos autores, generan unas consecuencias por supuesto que de alguna manera disminuyen la calidad de vida de la víctima. Algunas de estas consecuencias tienen que ver con el estrés. Una persona, un estudiante que está sometido a situaciones de acoso escolar, por supuesto, se siente estresado. ¿Estresado por qué? Porque lo acosan constantemente, se burlan constantemente, lo apartan constantemente y, por supuesto, se llena de alguna manera de ansiedad. Esa ansiedad, ese estrés, en algún momento lo puede llevar a que presente depresión. Esa depresión que tiene que ver con el ensimismamiento debido a ese acoso que se le tiene constantemente a través de un tiempo. Otra de las consecuencias que puede presentar el bullying tiene que ver con los trastornos del ánimo. Es decir, cuando el estudiante es acosado, su ánimo se ve muy modificado, se ve trastornado. Bien puede pasar de la mucha alegría a la tristeza, y mantenerse en esa tristeza, y se aísla, por supuesto. Y ese aislamiento evita de alguna manera las relaciones interpersonales entre los diferentes compañeros que lo acompañan en ese recinto escolar. Fíjense que hay una consecuencia bien interesante del bullying que tiene que ver con la agresión, porque pudiera ser que un estudiante que se siente acosado genere de alguna manera agresión hacia los otros para defenderse. Por supuesto, también una de las consecuencias del bullying es la disminución del rendimiento escolar. Por supuesto, podemos prevenir ese bullying, ese acoso escolar. ¿Cómo lo podemos de alguna manera abordar, prevenir? A través de una educación democrática y no autoritaria, haciendo sensibilización en violencia y convivencia, autorregulando la información de determinados contenidos en los diferentes medios de comunicación, reforzando la autoestima, desarrollando la prevención y resolución de conflictos escolares, no respondiendo a las agresiones y, por supuesto, solicitando ayuda a los adultos. Es importante que los adultos seamos un factor determinante en la prevención del bullying. Bueno, muchas gracias por haber atendido a esta
compartir de saberes acerca del bullying, y recuerden, nosotros somos corresponsables de la existencia del bullying. Muchas gracias.